Ya. En primer lugar, ¿me confirman si ven el Word? Sí se ve, profesor. Un momento, por favor. Ya. Acá tenemos un documento Word que trata sobre el tema de nivelación geométrica. Ya, este texto se respalda en un libro, es un libro peruano del ingeniero, del ingeniero Jorge Mendoza Dueñas y Samuel Mora Quiñones. ¿Ya? Entonces, en este texto van a encontrar toda la teoría referente a este tema. Por ejemplo, ¿no? Van a saber que, o si es que ya lo conocen, van a afianzar qué es una nivelación relativa, qué es una nivelación absoluta, los elementos importantes, que por ejemplo, qué es una vista atrás, qué es una vista adelante, qué es el nivel instrumental o altura instrumental, o la elevación del instrumento, ¿no? Hay unos gráficos donde nos indica estos tres elementos: altura instrumento, vista atrás, lectura positiva, vista adelante, lectura negativa. Así también nos indica lo importante que es tener la mira en vertical, ¿no? Y te indica que esto se consigue a través del nivel esférico, ¿no? El nivel esférico. Luego nos habla los tipos de nivelación geométrica. Tenemos desde ya la más común, la más práctica, que es la nivelación geométrica simple. Nos explica los pasos, que inicia de un punto conocido, que es el punto A, en el cual se hace una lectura positiva o vista atrás, y se va a conocer la elevación de un punto B, ¿no? Entonces explica el paso 1, el paso 2 y los cálculos. Los cálculos, ¿no? Que ustedes ya conocen. Por ejemplo, está acá. Es la elevación del punto conocido, en este caso A, es igual a 100, más lectura positiva es un 85. La elevación o altura del instrumento es 101.85. Para conocer la elevación del punto B, le restamos la lectura negativa, 0.72, obteniendo 101.13. Luego tenemos un ejemplo 2, que es lo mismo, pero se va a hallar la elevación de varios puntos a la vez. Entonces se genera esta misma libreta, pero esta vez ya no para el punto B, sino para el punto C y D también. Muy bien, ahora tenemos la nivelación recíproca. Tienen que revisarlo, por favor. Igualmente los pasos, los cálculos. La nivelación compuesta, que es la que más vamos a usar en proyectos cuando se trata de conocer un punto que se encuentra no tan cerca y en el transcurso hay obstáculos que nos obligan a hacer cambios de posición del equipo topográfico. Entonces esta es una nivelación geométrica compuesta. Por ejemplo, acá se va a ver la diferencia de nivel que hay en el tramo, que está definido por los puntos A y B. Entonces, por ejemplo, acá desde A se toma una primera altura de instrumento. De A se va a hallar este punto de transición, punto de apoyo, punto de paso, de A a 1. Luego se va de A a 2, luego de 2 a 3, para que finalmente de 3 puedas enlazar
y conocer la elevación del punto B, ¿no? En nuestro curso no estamos usando el término cota, porque eso ya lo hemos visto. Para nuestra consideración es un término que no es correcto, ¿ya? Entonces donde veamos cota es elevación, ya. Entonces como han podido ver, es una suma. La nivelación compuesta es una suma de un conjunto de nivelaciones simples. Ya. Acá tenemos lo que hemos visto en un ejemplo más gráfico. Acá tenemos explicado en un gráfico de planta, ¿no? De A, una estación 1, una estación 2, una estación 3. Desde la estación 1, un punto de paso 1. De la estación 2, un punto de paso 2. De la estación 3, un punto de paso 3, que finalmente nos ofrece la altura de instrumento necesaria para que al restar la lectura negativa en el punto B pueda hallar la elevación del punto B. Conociendo la elevación del punto B y sabiendo desde antes la elevación del punto A, ya podemos calcular la diferencia de niveles que existe entre A y B. Van a tener que revisar. Luego, algo muy importante, habla sobre las precisiones, ¿no? Para abarcar este tema hay que saber unos conceptos claves, ¿no? El error kilométrico, que lo vamos a indicar con la letra E. El número de kilómetros, con la letra K. Este número de kilómetros le podemos decir distancia en kilómetros. El error kilométrico lo vamos a dejar en E. Y entonces, ¿cómo se halla el error máximo? Que vamos a simbolizarlo con E max. El error máximo es igual al error kilométrico, que es un factor, y la raíz de K. La raíz de K es la distancia expresada en kilómetros. Es decir, la distancia en metros sobre 1000 te da la distancia en kilómetros. Y depende del factor E. Vamos a ahora mostrar 4 tipos de nivelación según la precisión. Por ejemplo, para un E más o menos 0.10 se trata de una nivelación aproximada. Para un E de 0.02, una nivelación ordinaria. Para un E de 0.01 se refiere a una precisa. Y finalmente, para un E de 0.004 es una nivelación de alta precisión. Ustedes tienen que leer este texto, ya, porque si yo necesito hacer una nivelación aproximada, debo cumplir unos ciertos requisitos. Si quiero hacer una nivelación ordinaria, debo cumplir unos requisitos. Y lo mismo para precisa y alta precisión. Si ustedes estuvieron presentes, me confirman, ¿algunos de ustedes estuvo presente en la conferencia que hubo el martes sobre equipos Leica? Yo estuve, profesor, pero entré un poquito, ¿sabes? A la mitad de la... porque Ya. estábamos en casa. Muy bien. Justo en la parte final hemos tenido una discusión con los representantes de Leica sobre ese tema, ¿no? Era, digamos que no es lo mismo precisión del instrumento con precisión del proceso, ¿no? Entonces, justamente estos pasos que estamos viendo acá nos hablan de los procesos, ¿ya? Del proceso que yo debo respetar para cumplir con la precisión que yo deseo. Un instante, voy a hacer una pausa.
Ya. Entonces, es muy importante no solo el equipo, no solo el tema del equipo, no ser, digamos, no tan solo ser muy experto en la utilización del equipo, sino en todo el proceso. ¿Ya? Ustedes van a leer ese tema. Cómo conseguir una nivelación precisa, cómo conseguir una de alta precisión y las dos restantes. Acá una idea de cómo sería la práctica en Sensico. Por ejemplo, puede ser desde el pabellón F, que lo vamos a considerar como un BM. Nosotros que ya hemos estudiado 3 clases de puros términos y teoría, ya sabemos que es un BM, ¿no? Obviamente este punto que he determinado como BM en sí no lo es, porque ustedes ya saben que los BM se administran por el IGN. Y vamos a hallar el valor de elevación de un punto A. Entonces, acá vamos a explicar ese tema. Acá te explica, te indica, perdón, que BM tiene un valor de Z igual a 100 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y entonces te pide que hagas un circuito de nivelación entre BM y A, ¿no? De ida y vuelta. Nos indica los equipos. Ya está. Y también acá se ofrece un formato, ¿no? Se ofrece un formato para usar. Luego, en base a estas lecturas, se va a comprobar las lecturas que... En base a estas lecturas, se va a comprobar la precisión mediante estas fórmulas. Sumas todas las lecturas positivas y restas todas las sumas negativas, es decir, es la resta de todas las vistas atrás con todas las vistas adelante, o mejor, en este orden, todas las vistas, no está bien, todas las vistas atrás menos todas las vistas adelante, que debe ser igual a la cota final menos la cota inicial. Acá nos ofrece unos ejemplos para rellenar. Está unos comentarios que ustedes deben indicar en función a los números que salen acá, en función a estos números. Por ejemplo, ¿no? Si la suma de las vistas atrás menos la suma de las vistas adelante es igual a la diferencia que hay entre la cota inicial y la cota final, ustedes van a ofrecer un comentario, ¿no? Que yo les voy a dar más soporte sobre eso, no se preocupen. Ya está. Luego acá también nos ofrece estos cálculos, ¿no? Para un punto A y B de ida y vuelta. Un ejemplo con un caso real. Acá está, nos ofrece incluso las distancias, ¿no? Nosotros necesitamos la distancia que hay entre el tramo A y B. Puede ser la distancia recta de A a B, o puede ser las distancias que hay entre el equipo y los puntos a donde se visa, ¿no? Normal, no hay problema. Ya, acá tenemos una libreta que se les ofrece a ustedes para poner todos sus datos en orden. La distancia recorrida en metros, la distancia recorrida en kilómetros, y acá explica, ¿no? Por ejemplo, distancia recorrida en metros es la sumatoria de distancias estadimétricas. Que las distancias estadimétricas son las que tú hallas con la lectura hacia la mira, ¿no? ¿Alguno de ustedes me puede decir la fórmula para hallar distancia con la mira? ¿Se acuerdan esa fórmula? Bueno, sí, siguiendo. Entonces acá se nos ofrece, se nos indica, se nos requiere hacer la misma, determinar el mismo desnivel entre ambos puntos, pero mediante otro método, subcircuitos.
subcircuitos, que es el que más conviene, es el más conveniente, porque te permite saber tu error, por tramos y no al final. Ya. Entonces, lo que hemos visto antes es un punto B a un punto B, un tramo de ida y un tramo de regreso. Ahora no se indica hacer por circuitos, ¿no? Entonces por circuito nos conviene más porque, por ejemplo, ¿no? Para las obras de Sedapal, las obras de Sedapal tienen que estar amarradas a un BM. Y estos circuitos son de bastante distancia, bastante considerables. Ese punto A y el punto B están alejados kilómetros. Y no tan solo kilómetros en vista de planta, sino muchos metros en altura. Es decir, por ejemplo, a mí me tocó hacer un trabajo, jalar un BM desde la avenida Tupac, que queda en el distrito de Independencia, creo, Independencia, y jalarlo, es decir, trasladar a partir de ese BM conocido, trasladar un nivel hacia un lugar que quedaba muy alto, bastante alto. Entonces puede ser que tengas tan solo en la horizontal una distancia de 5 kilómetros y en la vertical tienes pues unos 50 metros, ¿no? Bastante. ¿Y qué pasa si uno hace un recorrido de ida o de regreso y cuando va a cerrar chequea que el error es mayor al que se permite, ¿no? Tienes que hacer de nuevo el trabajo. En cambio acá conviene porque sabes tu error en cada circuito, ¿no? Si un circuito falla, repito el circuito y ya está. Acá está la teoría que ustedes tienen que revisar, ¿ya? Ustedes tienen que revisar, tienen acá toda la información, tienen el libro, acá ya está puesto el libro, pueden revisar, de hecho este libro lo tienen muchos de ustedes, pero acá está, ¿no? Acá está ya todo el resumen. Ya, vamos a ver ahora el documento 2. El documento 2 se refiere a una evaluación, ¿ya? Que ustedes tienen que ir revisando. Acá hay una rúbrica de los puntos que se asigna a cada pregunta, ¿ya? La primera es un dibujo esquemático de planta. La segunda es, digamos, es como estar en campo, porque vas a anotar lecturas que tienes que leer. Y el resto son esquemas, ¿ya? Esquemas y presentar tu registro, ¿no? Hacer unos cálculos. S significa error de cierre, Emax, como ustedes ya saben, es error máximo. Aplicar correcciones, que esto aún no les indico, ¿ya? Yo les voy a indicar esto. Listo. Entonces, acá hay lecturas. ¿Algún voluntario para leer esta lectura, por favor? ¿Alguien que me ayude? Ahí sería 28. Ya te ganaron. 2 puntos. 28, ¿Perdón? 2.865. Ya, yo le daría 6.6 porque no está a la mitad. Sí. No está a la mitad. Ya, así tenemos muchas lecturas. Tenemos muchas lecturas de las cuales ustedes van a registrar lo siguiente: el hilo superior, el hilo medio, el hilo inferior. Van a comprobar, hay una comprobación que yo les voy a indicar, y cómo hallar la distancia estadimétrica. Y ustedes cuando vayan haciendo esto tienen que fijarse mucho en estos datos. Dice, es una estación 1. La estación 1 hace una vista atrás. ¿Hacia dónde? Hacia el BM01. Ya. Continúo. Entonces, desde esta estación 1 hago una vista atrás a BM01. Luego, ¿qué hago? Desde esa misma estación 1 hago una vista adelante al P1. Entonces esto me hace suponer que seguramente
como este P1 ya tiene el valor de Z de la elevación, puede ser que este punto me sirva ahora como vista atrás desde una estación 2, y justamente acá está. Desde una estación 2 ahora voy a hacer vista atrás a ese P1, ya, y para lo cual me permite seguir avanzando porque voy a hallar un punto nuevo a través de una vista adelante, y ese punto nuevo le voy a llamar P2, que estoy muy seguro que ese nuevo punto me va a servir de soporte para hallar otro punto. Y sí, acá está, miren, estación 3, vista adelante P2, que me da soporte para hallar un nuevo punto. Y así se van a dar cuenta que son varios puntos de paso, ¿no? Este es un caso de ida y vuelta, ¿no? Porque finalmente desde una estación 6 haces una vista adelante al BM01, o sea, es decir, donde empezaste, ¿no? Acá debería decir BM1' para diferenciarlo. Y con todas estas lecturas de campo tienen que desarrollar estas preguntas. Van a desarrollar estas preguntas, ¿ya? Listo. Ahora vamos a pasar al documento 3. El documento 3 tiene bastante información que ustedes deben leerla. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la intención de esto? La intención de esto es que nosotros sepamos leer un plano, porque para aplicar la topografía necesitamos saber de qué se trata la obra, pues, ¿no? De cómo voy a establecer una altura de excavación para un fondo de nivel de zapata, si es que no conozco todos estos términos y no sé leer esos planos, ¿no? Y ustedes todavía están en una etapa temprana de la carrera. Y entonces acá en este curso también vamos a darle soporte para el tema de lectura de planos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Poder interpretar lo que nos quiere mostrar este plano. Es un plano bastante completo. Una vez visto esto, van a tener el soporte suficiente para ver cualquier tipo de estructuras de este tipo, que son casi todas las edificaciones, ¿no? Ya. Entonces, lectura. Ustedes tienen que lectura, y el documento que les estoy mostrando no se restringe nada más que a los planos, sino que va a un paso anterior hacia la memoria de cálculo. Entonces ustedes tienen que leer esta información acerca de la memoria de cálculo, que es la que les da todas las premisas para que uno pueda dibujar un plano, ¿no? Esta es la estructura, estos son todos los ejes, es una estructura aporticada, donde los cálculos nos dicen que finalmente la columna va a ser de 40 por 40, las vigas, hay dos tipos de vigas. Esta es la sección de la viga, la sección de la losa, por ejemplo, el peralte de la losa tiene un espesor de 0.25, y luego en los planos de este proyecto en particular vamos a ver qué significa cada término, ¿no? Cada convención, porque a veces no todas las ingenierías se hacen en el país. Hay diferentes ingenierías que se mandan a hacer a casas de diseño que están en otros países y tienen la obligación de anotar qué es cada término para ellos, ¿no? Por ejemplo, el NAP está acá, es el nivel acabado de patio, nivel acabado de vereda, NPT, y en fin, todo lo que esté en el plano se debe indicar qué significa cada término, ¿no? Ustedes tienen que leer, les tengo que compartir el plano también, ¿no? Les voy a compartir el plano. Esto es bastante importante, las especificaciones para el concreto, para el acero, para la mampostería, ¿no? Las notas que siempre están en los planos, vamos a ir a explicar. Ustedes tienen que darle una lectura a esto para poder darles yo más soporte.
Y cada documento, cada plano siempre está en función a otros documentos. Por ejemplo, en este caso dice que nuestro plano tiene un documento de referencia que es este de acá, es una memoria de cálculo. Y también tiene referencia a otros planos, ¿no? Y algunas especificaciones técnicas incluso. Un plano, cuando tú tienes un plano, tienes que vincularlo a otros documentos, es importante. No todo va a estar en ese plano. Para entender de forma cabal un plano, a veces tienes que revisar otros documentos que deben estar indicados en ese plano si se trata de un plano que está bien hecho, ¿no? Tienen la vista de planta de la disposición de las zapatas. Ustedes van a darse cuenta que hay tres tipos de zapatas y hay dos tipos de columna. Tienen que ver, una de las primeras cosas que tienen que ver es cómo se distribuyen los ejes. Cuántos y cuáles son los ejes que están dispuestos de manera horizontal y de manera vertical, ¿no? Acá pueden ver que de manera vertical tengo el eje AE, BE, CE, DE, EE. 1E, 2E, 3E y hasta el 7E están dispuestos de manera horizontal. ¿Por qué no están simplemente A, B, C, D y 1, 2, 3? ¿Y por qué está acompañado de una letra E? Esto sucede porque a veces tienes no solo esta edificación es parte de tu proyecto, sino muchas. Y cada una tiene ejes. Por ejemplo, a esta le tocó que los ejes estén acompañadas, estén adosadas por la letra E, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay otra edificación que tiene un eje A, pero puede ser el AA. Hay otra edificación que también tiene el eje A, pero puede ser el AZ, ¿no? Y así tengo que diferenciar cuando mi proyecto es más denso, ¿no? Tengo que saber conversar entre mis diferentes componentes que como suma constituyen el proyecto del cual estoy interviniendo. Tienen que darse cuenta, estudiar por favor mucho, es decir, tienen que analizar cada detalle del plano, ¿no? Como si fuesen a construir ya. Preguntas básicas, ¿no? ¿Cuánto es la sección de la zapata Z1, por ejemplo? Es 1.5 por 1.5. ¿Cuánto es la sección de la zapata Z3? 1.4 por 2.8. Y acá veo unos elementos, ustedes seguramente saben qué es. Es un corte, ¿no? Un corte AA que mira hacia esta dirección. Seguidamente tenemos también un corte BB que mira hacia esta dirección, hacia la derecha. Y vamos a vincularlo con los otros elementos del plano, ¿no? Tengo acá un cuadro que me indica, que me quiere mostrar la geometría de las zapatas. Este cuadro se utiliza para no dibujar todas las zapatas, simplemente dibujo una zapata que es típica, que es un modelo en función a letras, a unas variables, ¿no? Simplemente hago un dibujo. Todas cumplen esto, que el espesor del piso es 15 centímetros, la altura que hay entre el piso y el nivel superior de la zapata es 1,10. Todas las zapatas tienen de peralte 40, todas las zapatas necesitan este soldado de 5 centímetros. El acero de refuerzo de todas las zapatas tienen 75, 7.5 centímetros de recubrimiento, que es el espacio que hay entre el acabado y el acero de refuerzo. Todas las zapatas tienen un acero que se dispone en dos ejes, el X y Y. Es esa parrilla que se le coloca, ¿no? Y las columnas tienen unas dimensiones P y Q. Asimismo, la zapata tiene una distancia A y B, ¿no? Que la pueden encontrar en este cuadro para la zapata Z1, Z2, Z3. Ok, ya está. Luego, este detalle lo vamos a ver en otras partes del curso, que tenemos que saber muy bien leer estos temas para saber qué altura le corresponde a cada uno, ¿no? Por ejemplo, ustedes cuando lo vean a detalle se van a dar cuenta cuál es la parte interior, cuál es la parte exterior, ¿no? Por ejemplo, aquí dice zócalo interior, es decir, de este muro hacia la izquierda estamos en el interior de la edificación.
De este muro a la derecha estamos al interior de la edificación, y tienen que darse cuenta que estas rayas oblicuas significa que ahí estoy cortando esa estructura en esa posición, y lo que miro hacia atrás no es un corte, es justamente eso, es lo que queda, lo que estoy mirando. Estoy cortando todo esto, la losa del piso, el muro, el zócalo, el sobrecimiento, lo estoy cortando, y lo que me queda de vista es lo que podría observar si es que yo estuviese en ese mismo plano de corte. Acá tienen una vista de la sección AA, que ya tienen que vincularla al dibujo de planta. ¿Dónde está la sección AA? Deben saber colocar estos niveles. Cuando lean, cuando repasen, van a saber qué significa NSZ, NIC y todos estos términos que están indicados al principio del documento. Sabemos las alturas y tenemos que saber asignarles los valores de la elevación para cada componente. Ese es trabajo nuestro, tenemos que hacerlo. También para la sección BB, que muestra la zapata Z1, asimismo la sección CC, que también está mostrando la zapata Z1, la sección DD. Acá tenemos unos gráficos que nos explican. Acá está el trazado de las zapatas, el control topográfico de las zapatas, las labores de excavación. Cuando ya excavan, colocas el soldado y ya puedes colocar el acero de refuerzo. Acá ven la parrilla, que ya se encuentra preparada para poder ensamblar la columna, ¿no? Los aceros de la columna. Ya está. Luego acá hay una ayuda visual para diferenciar los elementos estructurales de nuestra estructura, de nuestra edificación. Por ejemplo, los sobrecimientos. ¿Cuántos tipos de sobrecimientos hay? Ustedes tienen que ver en el plano. Puede haber 3 o 2 tipos, y uno puede asignarle los nombres que desee. Por ejemplo, estos que se encuentran en el eje 7E se llaman sobrecimiento 1, estos pequeños de acá se llaman sobrecimiento 7, y así ustedes tienen que saber diferenciarlos, ¿ya? Y que están indicados en el plano. Por ejemplo, acá parece que falta pintar uno, ¿no? Acá falta pintar uno, el sobrecimiento 3, ¿ya? Tienen que ver esta disposición. Eso no quiere decir que ustedes están en campo y simplemente van a unir columna y columna con sobrecimientos, ¿no? Por ejemplo, acá no hay sobrecimiento, acá no hay. En este vano tampoco hay, ¿no? Tienen que respetar los planos. Ya. Acá nos muestra cómo es el sobrecimiento, ¿no? Cómo se entiende un plano de sobrecimiento. Tiene que indicar, muy importante, los ejes. Los ejes me ayudan a saber en dónde estoy. Este elemento, ¿dónde está? Está entre el eje B, entre el eje BE y DE, ¿no? Tiene una cierta longitud. Cómo se dispone el acero, dice que son dos estribos de 3 octavos cada 5 centímetros, luego 10 estribos de 3 octavos cada 90 centímetros. Tenemos acero longitudinal, 2 aceros longitudinales, que son los que van dispuestos de esta manera, ¿no? Los que van dispuestos de esta manera, esos son los aceros longitudinales. Es de media pulgada, superior e inferior. Todos estos términos, para entenderlos sin problemas, los debemos leer en la parte inicial. Acá me puede ofrecer una vista sección 1.1, que la pueden encontrar en otro lado seguramente. Y así para el sobrecimiento SC8, SC3, y seguramente para los más representativos, ¿no? Luego tenemos las vigas de techo, que no es lo mismo. Tenemos las vigas de techo y usamos el mismo método, ¿no? Tengo que saber dónde van a haber vigas de techo.
Por ejemplo, en este vano no hay vigas de techo, en este vano tampoco, imposible, y ya está. Al igual, acá me muestra cómo son las vigas de techo, ¿no? Cuidado que no todas las vigas son iguales, el acero de refuerzo no es la misma distribución para todos. Tenemos que revisar viga por viga cómo son, ¿no? Asimismo, tenemos las vigas de techo para el segundo nivel. Y tenemos todo el detalle de cómo es esa viga, ¿no? Cómo es esa viga. Tenemos el acero, las secciones. Por ejemplo, acá cambia de sección, ¿no? Acá veo que tiene una sección, una altura mayor. Y en el voladizo es menor. Es para los temas de lluvia, ¿no? Es menor, ya. Muy bien. Sigo revisando el documento que ustedes tienen que verlo a detalle. Esta es la mampostería. La mampostería. La mampostería son los muros, ¿no? Acá veo algo curioso, que la mampostería, por ejemplo, tiene sus propias columnetas. La mampostería no se confina con la columna, ¿no? No se confina, es independiente. Podemos retirar, botar esos muros y la estructura no sufriría daños, porque los que asumen todas las cargas son las columnas, las vigas, las zapatas. Es un sistema aporticado, ¿no? Aporticado, donde estos muros solo tienen la función de cerrar, es un cerramiento nada más. Pero cuidado porque miren, ¿no? Estos muros no están colocados en cualquier posición, no están al eje, no están al exterior. Por ejemplo, en este caso está al interior. Estos dos muros están al interior, ¿no? Tengo que tener cuidado para hacer los trazos y todo, ¿no? Tengo que ver el plano. Por ejemplo, acá ¿qué pasa? El muro está al exterior, está en línea con la columna, ¿no? En línea con la columna. Acá, ¿qué pasa? Acá no está al exterior, está al interior. ¿Ven cómo todos esos detalles tan simples pueden ser tan peligrosos? Ya, acá nos muestra qué es cada ambiente. Que es, así como una vivienda tiene sala, comedor, dormitorio 1, baño de visitas, dormitorio 2, cocina, esta estructura que es más industrial tiene otros nombres, ¿no? Tiene sus ingresos y tiene sus rampas, por ejemplo. Acá hay unas vistas de secciones que ustedes tienen que saber a qué sección se refiere. Solamente en un eje van a ver que se van a intersectar estos, el AE, el BE, el DE y el EE, ¿ya? Tienen que saber en cuál, ¿no? Y van a ver, van a tener que concatenar esta sección con la vista de planta y tienen que saber a qué sección se refiere. Acá dice sección y hay un espacio en blanco. Deben colocar ustedes a qué sección se refiere. Seguidamente acá hay otra sección también y ustedes tienen tienen que fijarse, tienen que concatenar, tienen que vincular esta vista a la vista de planta y enterarme a qué sección se refiere. Acá hay otra sección también, otra sección, igual, tengo que saber a qué sección se refiere. Acá tenemos otra sección, igual, vincular. Este ejercicio es de vincular vistas. Quiero saber dónde está, a qué sección. Cuando digo sección voy a poner el nombre del eje. El nombre del eje, ¿ya? El nombre del eje. ¿En qué eje estoy? Este corte, esta sección, ¿en qué eje está? Esta sección, ¿en qué eje está? Por ejemplo, ¿no? Acá veo esta sección. A la derecha empieza con 1E, 2E, 3E, 5E y termina hacia la izquierda con el 7E. 1E, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. ¿Esto dónde está? ¿Dónde está? El 1 a la derecha y 7 a la izquierda. Me voy a la planta. Me voy a la planta. Puede ser a la planta de mampostería. Me voy a la planta. Perdón que vaya rápido. Ya, y acá está, miren. Me dice que es un eje que a la derecha tiene el 1E y a la izquierda va tomando 2, 3, 4,
5, 6 y 7. Entonces se refiere a este eje. Se refiere al eje AE. Se refiere a este eje, miren. Se refieren al eje AE. Un momento. Se refiere a este eje seguramente. A ver. Estoy girando la página para darme cuenta ya. Creo que se refiere a este eje, miren. Porque el eje AE en la derecha empieza en 1E, luego se dispone hacia la izquierda hasta el 7E. Voy a comprobar, ¿ya? Voy a hacer un recorte. Voy a ver. Entonces, continúo mi trabajo. Estoy chequeando. Estoy vinculando. Voy a decir, esta sección, ¿en qué eje está? Y me confirman ustedes si ya nos dimos cuenta, si ya supimos vincular esto, ¿no? Se refiere a esta, ¿no es cierto? Acá está el 1E, el 2E, el 3E, el 4E que acá no está, porque no hay ningún elemento en ese eje AE. Lo que sí se visualiza es el 3E, que eso está muy bien, acá está el 3E, el 5E, porque hay una columna, bien, y el 7E, porque hay otra columna, bien, el 2E también, el 1E también. Entonces es el eje AE, ya está, comprobado. Esta sección pertenece al eje AE, entonces le escribo AE. ¿Está? Eso es todo. Es lo que voy a hacer. Entonces cuando yo ya sé eso, ya conozco, ya tengo una idea de cómo es el volumen total de mi proyecto. Ya lo estoy conociendo ya. Asimismo, cuando yo conozco estos acotamientos, que por ejemplo dice 40, 70, 45, 3.59.5, 0.35, 2.077. Acá, como ustedes pueden ver, los acotamientos está expresado en milímetros, pero ustedes fácilmente, mentalmente lo pueden pasar a metros, ¿no? 2077 es 2.077 metros, ¿no? 350 es 0.35 metros. Y le asignan niveles. Con esas alturas le asignan niveles. Ustedes saben ya cuánto es este nivel del fondo de Zapata, porque ya lo han colocado en las vistas anteriores al principio del documento. Entonces ya tienen toda la capacidad de asignarle niveles a todas las columnas, de tal manera que nosotros hagamos un control topográfico que respete el diseño. A la derecha también pueden ver la distribución del acero. Yo les voy a entregarle este plano para que tengan cualquier detalle que no observen acá o se sientan cortos, tengan todo el documento, ¿ya? Acá también cuentan con esto. Está bastante sencillo, te dice, este es el sobrecimiento, arriba está la vía de cubierta, ya está. O sea, realmente este plano está bastante esmerado. Los planos de las construcciones en común no son así. Este es un proyecto que me tocó hacer el año 2015, donde, no sé, tuve la intención siguiente. Dije, voy a hacer todo el detalle para que en campo no piensen no piensen mucho, tal vez, de tal manera que se evite errores, ¿no? Voy a tratar de expresar en el plano todo lo que pueda, y a tal punto que hice el dibujo de cada mampostería, ¿no? De cada mampostería, tal cual como debe ser en campo. Entonces le hice el dibujo de cada columna, que eso no se ofrece en los planos, por si acaso. En los planos no se ofrece esto. En los planos se ofrece una columna aparte, una viga aparte, un sobrecimiento aparte, y esta construcción la hace uno en su mente. Esta construcción uno ya lo hace en la mente. Lo que yo traté de hacer
en este proyecto es esa construcción que el personaje ABCD lo hace en su mente, mejor lo hago yo y me aseguro que el proceso constructivo siga la idea, la concepción del diseño. Este ensamblaje mejor lo hago yo. Actualmente sí ya logramos tener estos ensamblajes por el tema del Revit, ¿no? El Revit. Ya está. Todo tremendamente bien explicado. Acá pueden ver eso que yo les decía. Esta es la columna. Y esta es una columneta. La columneta es una columnita entre comillas que confina a la mampostería, ¿no? Vamos a confirmar la asistencia con un punto, por favor. Ya. Entonces, como les digo, ¿no? Este plano es un poco más esforzado de la cuenta porque hace todo el ensamblaje, ¿no? Que nosotros cuando vayamos a campo no vamos a tener esto. Este favor no vamos a tener. Pero nos ayuda para estudiar, ¿no? Ya está. Acá tienen también la vista de planta de la losa de cubierta, que entre comillas es el techo. Acá tenemos los nervios, unas viguetitas. Cuando yo les hablo todo esto de nervios, vigueta, columneta, ¿ustedes saben de qué me refiero o necesitan más soporte? Más soporte, profesor. Ese es un techo. Es un techo, sí. Ese el N1 son los ladrillos, entonces. Ya, no. Los N1 son los nervios. Es el espacio de concreto que hay entre ladrillo o el elemento que aligera este techo, que puede ser un ladrillo, una bóveda de espuma o algo. Lo que está pintado de azul ahorita es el espacio que tiene que haber, digamos, en este caso sí es un ladrillo de techo. El espacio azul son todos lo que tienen que haber, donde se van a disponer los ladrillos de techo. El espacio restante, que mide 10 centímetros, son los nervios. Ahí, miren, sí, ese espacio está acá. Les voy a enseñar acá. Miren, el espacio que pinté primero, el más ancho, es el ladrillo de techo. El que quedó es esto de acá, es un nervio. Es como una vigueta, algo así, ¿no? Es como una vigueta. Sí, que tiene acero longitudinal, que acá dice que cada uno es de 3 octavos, y tiene esta S, que es un estribo. Ese estribo es de 1/4 y se dispone cada 30 centímetros. Entonces tienen acá un plano, como les digo, bastante esmerado, porque en la vida real no es así. No es así, sino que es mi modo de hacer planos, ¿no? Cuando me toca hacer un plano, me gusta que sea así. Sugiere un poco más de tiempo, pero logro lo que consigo, ¿no? Perdón, logro lo que quiero. Ya está. Pasamos al documento 4. El documento 4 es un simulacro de examen que tiene la base. Ustedes van a tener la base para hacer este examen con la información vista previamente. Tienen el tema de las lecturas, el tema de las alturas para las columnas. Van a tener que rellenar unos resultados. Todos los términos están especificados en la práctica. ¿Qué significa Z1, Z2? ¿Qué significa delta de H1, delta de H2? ¿Ya? Acá van a tener que hacer unos cálculos. Todo está indicado. No pierdan cuidado. Todo está indicado. Y eso es un simulacro que justamente nos sirve para despejar dudas. Y acá ya sean bienvenidos a nuestra primera operación de campo. Ya. Con esto ya nos pueden pagar. Ya. Con esto ya valemos algo. Ya. Vamos a controlar la altura de excavación. Control de excavación. Te van a preguntar, ¿sabes controlar la excavación? Sí, ya pues.
yo les voy a indicar, les voy a dar más soporte para esto, no se preocupen. Ya vamos a controlar la excavación de las zapatas. Algo tan común, tan necesario, tan útil, ¿no? Ya puedes ir al campo, ya puedes trabajar ya. Listo. Vamos a pasar al tema final, que es la parte 2 de la sesión anterior, que es ángulos y distancias, ¿no? En un formato mucho más ordenado que ya va a quedar para ustedes. Acá tienen la ficha que yo les había mencionado de los puntos ATS5 y ATS6. La ficha geodésica es un punto establecido por el IGN, que tanto hemos hablado del IGN, de la red geodésica y todo. Acá está, ahí es una ficha real ya. Acá están las coordenadas norte y este, ya, norte y este. Cuidado que acá dice altura elipsoidal. Ustedes, si revisen sus PPT de las primeras clases, van a ver que es altura elipsoidal y se van a dar cuenta por qué no debemos usarlas. Ya, acá nos explica, nos da unos detalles de la ingeniería, ya puesto en un buen formato. Ustedes tienen estos detalles para este cerco perimétrico, ¿no? Seguimos con el tema de cerco perimétrico. Todos los detalles para que finalmente, con toda esa ingeniería y los puntos de coordenadas de los vértices de este cerco perimétrico ABCD, van a responder estas preguntas. Ustedes ya tienen el soporte. La intención de acá es darle un flujo más ordenado, y yo les voy a plantear los formatos, ¿ya? Por ejemplo, los formatos para elaborar todos estos puntos. Tenemos unas consideraciones de campo que tienen que leerla con cuidado, y queda registrado como cuaderno de clase, como nuestro cuaderno, queda ya un fundamento teórico, ¿no? Hallar distancia entre coordenadas está acá, como pueden ver, mucho más ordenado que la clase pasada. Están todas las fórmulas, está con gráfico, cómo se hallan los azimuts. Te advierte que el Excel, por ejemplo, trabaja en radianes, nosotros tenemos que transformar a sexagesimales. Luego también te indica cómo hallar el azimut para cada cuadrante. Si pueden comparar, tienen gráficos mucho mejores, más ordenados, más visibles, más amigables, ¿ya? Luego también las coordenadas polares. ¿Cómo determino un punto a través de coordenadas polares? Simple, ángulo y distancia. Ángulo y distancia. ¿Cómo calculo puntos conociendo dos cosas? Azimut y distancia. Acá te explica la fórmula. Esto tengo que correrlo un poco. Voy a abrir el Excel mejor. Ya. Un momento, por favor. Eso tengo que correrlo. Bueno, voy a mejorar ese tema, ¿ya? Hay unos temas de formato que parece que se me han escapado. Ya, a ver. Tenemos el azimut, tenemos coordenadas polares, tenemos este tema. Acá está. ¿Cómo calcular coordenadas de puntos conociendo dos cosas? Azimut y distancia horizontal. Tienen acá el esquema, el gráfico a modo de pizarra, tienen las fórmulas a modo de cuaderno. Y empezamos con el desarrollo. Primero, ¿no? El primer requerimiento, el cuadro técnico, cómo hallar la distancia horizontal y el azimut de todos los lados. Ustedes se van a dar cuenta que para hacer eso tenemos que trasladar el eje de coordenadas de A a B, a C y a D. Yo les voy a hacer un video sobre esto, ¿ya? Yo les voy a hacer un video el día domingo sobre el desarrollo de todos estos campos. El requerimiento 2 también, cómo
desarrollamos el requerimiento 2. Ustedes ya tienen en sí todas las fórmulas, el procedimiento de la clase anterior. Pero para hacer un flujo más rápido y único, les voy a hacer un video el día domingo mostrando cómo se halla finalmente todo eso, ¿no? Distancia horizontal, azimut. Luego para el requerimiento 3, para los puntos intermedios, cómo hallamos la coordenada de todos los puntos intermedios, que esto sí es nuevo, ¿no? Esto también es nuevo. Por ejemplo, cuando tú tienes nosotros tenemos lo siguiente. A ver, un momento. Nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros estamos replanteando estos puntos A, B, C, D, ¿no es cierto? Ya, esos puntos pertenecen a este eje rojo. Yo debo elegir a este eje rojo, que es el perímetro, ¿no? Pero cuando yo replantee ese perímetro obviamente se va a destruir con las operaciones de campo, ¿no? La gente va a excavar, va a encofrar, va a colocar concreto, va a pisar, todos tus puntos la van a destruir. Entonces yo necesito, está bien, voy a construir este eje, pero la referencia topográfica la tengo que poner hacia un lado, un offset, un 5 metros, digamos. ¿Para qué? Para que cuando se destruya este eje rojo, desde este eje azul, tranquilamente con wincha, cualquiera de los responsables pueda replantear el eje. ¿Ya? Por eso voy a hacer un eje paralelo, digamos, ¿no? Nosotros estábamos calculando, sí, bien tranquilos, estamos calculando este eje rojo. Pero este eje rojo se va a destruir, esta referencia ya no va a existir porque ahí se encuentran las operaciones de campo, ¿no? Muy bien, por lo que nosotros vamos a hacer otro eje. Nosotros estamos calculando el área determinada a través de 4 puntos A, B, C, D, pero ahora vamos a calcular coordenadas de A', B', C' y D'. Todos ellos están distanciados, están desplazados, ¿no? Una cierta distancia. Esa distancia es la que nos va a permitir hallar la coordenada de ese punto nuevo. Aquí, este punto nuevo es el que quiero. Yo ya tengo este punto, ¿no? El A. Ahora quiero el A', para todas las esquinas igual. Acá les muestro cómo. Yo les voy a dar el soporte mediante video, ¿ya? Los que quieran ir analizando su matemática, solo los que quieran ir analizando por su cuenta, les tengo que advertir lo siguiente: el esquema está distorsionado para poder tener mayor idea, y que los que quieran ver tienen que saber lo siguiente: que el triángulo definido por los puntos A, el punto O y el punto A' es un triángulo rectángulo de 45-45, ¿ya? El ángulo en A es 45 grados, el ángulo en A' es 45 grados, el ángulo en 0 es un ángulo recto, es decir, B. ¿Qué conozco? Yo conozco todo lo que está marcado en negro. Conozco esta distancia, que para el ejercicio es 5 metros. L es 5, acá L también es 5. Conozco el azimut de A hacia D. Y es todo lo que conozco, y el resto lo voy a hallar fácilmente. Por ejemplo, el ángulo del cuadrante 1 de norte a este es 90 grados. Por lo tanto, este ángulo restante es 90 menos ese azimut. Y bajo esa lógica voy a hallar todo. Sabemos por geometría por ejemplo, que este ángulo 90 menos azimut es igual al ángulo que está acá, ¿no? Por alternos internos. Ya. Porque ¿cómo hallo coordenadas según las fórmulas vistas anteriormente? Simple. ¿Cómo hallo coordenadas? Solo necesito tres cosas. 1. Coordenada de un punto conocido. A tiene coordenadas conocidas. Sí, muy bien. 2. Necesito azimut. Lo puedo hallar. ¿Azimut de dónde? Del punto conocido al punto nuevo. Es decir, de A hacia A'.
Lo puedo hallar. Un poco difícil, pero lo puedo hallar. Y necesito la distancia de A a A'. Pero yo sé que es un triángulo rectángulo. Una consulta. Si a O mide 5 y de O a A' mide 5, ¿cuánto mide a A'? Una pregunta para ustedes. 5 raíz de 2, ¿no? Muy bien. 5 raíz de 2. Entonces tengo casi todos los datos. ¿Cómo calculo coordenadas? De nuevo, 1, necesito coordenadas conocidas del punto de inicio. 2, necesito azimut, que lo puedo hallar. 3, distancia, 5 raíz de 2, que como dijo su compañero. Ya está. Así voy a hallar. Pero ustedes van a trabajar con otras coordenadas. Vayan revisando, porque cada alumno individualmente va a tener diferentes coordenadas. Esto ya no es grupal ya. La sesión anterior fue grupal, esto va a ser individual, ¿ya? Listo. Muy bien, tienen ahí todo con una buena presentación. Voy a terminar de grabar en este momento.